casé con 19, 1 de agosto, y vos naciste el 27 de mayo del año siguiente, o sea que te tuve a los 20. A los 20. Sí. Ok. Naciste a los 20, no es que te tuve. Claro. Naciste a los 20. Ok, Voy a corregir. Bueno. Bueno, siempre que hablo de adultez, en este caso me toca hablar de la etapa personal, ¿no? Lo pongo entre comillas, porque esto de ser adultos tiene una complejidad enorme. Yo les voy a contar algo que jamás lo he contado, ¿no? Que es que el matrimonio que hice con Carlos, que era una persona preciosa. Carlos tenía 22, no 21, y estaba ya recibido de ingeniero industrial. O sea, era un bocho. Había hecho una carrera maravillosa. Creo que el matrimonio en el interior de mí se terminó en la luna de miel. Miren lo que les digo. Estuve 20 años casada. Una etapa, primero los 3 más grandes, Loli, Juan y Margarita. Y después una segunda etapa, Francisco y Andrés. Pero sentí que en el momento mismo en que nació Loli, el vivir, el profundo sentido de vivir, lo dieron los hijos, no el marido. Ni siquiera tenía un sentido del proceso de existir personal. Es decir, viví años en esta etapa de la crianza que eso es otra cosa que por primera vez lo digo. Sigo guardando en la memoria que para mí fue la etapa más difícil. Las causas son muchas, pero fue la etapa más difícil. Estaba abocada 100% a la casa y a los chicos, cosa que tampoco fue saludable. Es decir, mi mamá a veces me venía a visitar y me decía, ¿por qué no haces algo fuera de tu casa? Me decía, ¿no? Porque veía que era todo energía, pero claro, lo ponía todo ahí adentro. Las pobres chicas tenían las cebillitas, el ganchito, el no sé qué, no sé cuánto. Una vez me acuerdo que mi mamá me dijo, limpiás los enchufes, ya no sabes qué hacer, ¿no? Todo era cuadriculado, ¿no? A tal hora tal cosa, a tal hora tal otra hora. Pero con mucho amor. Un amor de sentido de pertenencia, un amor de un cuidado, más de formas que de fondo, pero por ignorancia. Sí, había infinidad de cosas que ignoraba. Y no fue hasta 20 años después que sucedieron una cantidad de sucederes. Quizás el más evidente fue una enfermedad de Carlos, que lo llevó a morir 4 años después. Pero no fue hasta 20 años después que volví a sentir ese llamado tan profundo a un camino de introspección, con mucha rebeldía, ¿no? Me acuerdo que Loli fue la única que me dijo, mamá, es que vos te guardaste cartas en el bolsillo
Y ojalá que las puedas jugar, porque si no el día de mañana vas a decir que no las jugaste por nosotros. Eh, y, y ahí fue donde hubo como un despertar. Ese fue un despertar como si me corrieran una cortina. Empecé a ver colores distintos, brillo, olores, a saborear. Empecé a descubrir el placer, pero también el bienestar. Eso coincidió con tu inicio en la práctica Sí, también. sí, tenía 38 años. Ahí decidí separarme. Fue muy difícil la separación. Muy, muy difícil. Pero con esa pasión que me caracterizaba y que no siempre era saludable, ni para mí ni para el resto. El día que de pronto dije, basta, esto se terminó. Me acuerdo que vivíamos en una casa de 2 pisos, abrí la ventana del cuarto, desarmé la cama matrimonial y la tiré por la ventana. Cayó al jardín, ¿no? Me acuerdo que cuando llegó Carlos a la noche dijo, ¿qué pasó con la cama? ¿Se rompió? ¿Que la pusiste en el jardín? Le digo, no, se terminó el matrimonio. Bueno, fue muy difícil, pero algo se había quebrado en tanto algo empezaba a ser un llamado profundo a esos 38 años de edad, donde empecé a sentirme joven, porque me sentía vieja, donde empecé a descubrir una cantidad de cosas que tenían que ver con los sentidos, la percepción, y ojo, yo espero que no se equivoquen, porque esto no era que yo me había enamorado de otra persona. Me había enamorado del proceso de existir y me había dado cuenta que si bien la adolescencia había sido una etapa corta y vivida con poca conciencia, mamá me decía campanita, porque siempre estaba cantando. Y había caído en la cuenta que desde que me había casado, y me hago cargo, me hago responsable, no es que estoy echando la culpa afuera, me había vuelto demasiado seria, demasiado rígida. No disfrutaba. Y por supuesto, ¿no? El que no disfruta no deja disfrutar tampoco. Todo tenía que estar bajo control. Vamos a cambiar ahora estas 2 palabras que yo les dije, el miedo, la ansiedad, ¿no? La obsesión por las formas. Esa época que militaba, como dice Loli, era el deseo de control, de que las cosas fueran de una manera determinada. Y con el consiguiente sufrimiento. Yo repito esa palabra porque yo tenía esa sensación cuando te veía de adolescente, de chica, que la sensación que tenía era que vos no la pasabas bien, ¿no? Y creo que eso fue la práctica cuando vos empezaste a diferenciar, ¿no? Y a decir, bueno, el dolor es una cosa, el sufrimiento es un producto de la mente. Ahí fue donde se pudo hacer por ahí una elección diferente, pero durante muchos años yo creo que tu mente no es una mente que te dé demasiada tregua, o no era una mente que te diera tregua, me parece a mí, como tu hija, por ahí me equivoco. Sí, a ver, yo hoy me doy cuenta que es muy difícil encontrar mentes que den treguas, que unos lo manifiestan y otros lo manifiestan menos. O sea, cuando decimos la procesión va por dentro, por ahí esa persona tiene toda esa inquietud y ese movimiento y eso, pero menos manifiesto. Como en lo personal soy todo manifestación, ¿no? Ni bueno ni malo, pero es todo manifestación. Claro,
Loli tiene esa sensación de que la mamá pasaba, iba, venía, subía, bajaba, ponía, sacaba, movía, nos mudábamos. Bueno, esto ya está, ahora nos vamos a mudar a otra cosa, y esto y lo otro. Como de permanente inconformidad, una cosa así, ¿no? Permanente, como que nada alcanzaba, sí, nada insatisfacción, alcanzaba. sí. Una búsqueda, no sé, algo. Sí, era insatisfacción, ¿no? Ujú, Y también ujú. eran proyectos, ojo, también eran proyectos. Yo decía, bueno, ahora esta casa, nos mudamos a esta casa, la arreglamos, que está bien ubicada, y cuando la terminemos de arreglar, con esta podemos venderla y comprar otra cosa, y qué sé yo, y bueno, siempre era esto que, evidentemente para quienes estaban alrededor, sobre todo para Carlos, el marido, eh, era insoportable. Realmente era insoportable. Yo creo que, a ver, Carlos fue una persona a quien yo amé un montón. No lo pude recibir en las diferencias, o sea que era un amor bastante limitado. Yo percibo que él me amó más a mí que yo a él. Pero yo también digo, era enloquecedor, ¿no? Esto de tener una mujer tan eficiente.